Televidentes de Procambios, bienvenidos a la sección Gestión Empresarial. En esta ocasión trabajaremos el diagnóstico estratégico. Muy bien, el proceso de diagnóstico estratégico comienza con la conformación de un equipo de trabajo. Por una parte, debe realizar una auditoría o un análisis externo. Asimismo, debe realizar una auditoría o un análisis interno. Cada una de estas auditorías puede realizarse por cualquiera de estos métodos ya predeterminados. Por ejemplo, para realizar la auditoría externa, se deben realizar investigaciones o aplicar instrumentos en fuentes primarias, es decir, la industria. Asimismo, también puede tomarse información de fuentes secundarias, por ejemplo, publicaciones y también Internet. Ahora, si estamos conversando sobre la auditoría interna, las fuentes primarias serían los cargos y cada uno de los colaboradores de la organización, es decir, a quienes se le aplicaría la auditoría. Y las fuentes secundarias, pues los archivos, los procesos, los procedimientos que se siguen en la organización. Al final, la auditoría interna presentará un informe sobre las fortalezas y las debilidades que se encontraron en la organización. Externo o la auditoría externa presentará el inventario de oportunidades y de amenazas. Muy bien, pero ¿cómo se hace un análisis externo? La primera parte es realizar el análisis general de la industria de la siguiente forma. Con esta matriz se identifican unos aspectos claves de la industria, por ejemplo, los aspectos políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. A este modelo se le conoce como modelo general de industria. Las variables que se tienen que tener en cuenta para este modelo son, por ejemplo, para los aspectos políticos, las leyes, los decretos, los impuestos, las regulaciones. La auditoría o el análisis está en cómo esa variable impacta sobre la organización. Por ejemplo, de esta manera. Una vez obtenido este resultado, procedemos a clasificarlo como si fuera una oportunidad o una amenaza. Para este ejemplo es una oportunidad. De la misma forma sucede con otras variables que vayamos encontrando en los aspectos políticos. Al final quedará todo identificado y clasificado así. Lo mismo podemos hacer con los otros aspectos, es decir, con el aspecto económico, de estas serían sus variables. Ahora bien, los resultados de esas variables dentro de nuestra empresa, es decir, dentro de nuestra organización, serían como esto. Cuando tengamos esta información, lo clasificaremos como algunas oportunidades o algunas amenazas. Lo mismo haremos para los aspectos socioculturales y asimismo para los aspectos tecnológicos. Por otra parte, el análisis externo también debe tener una fase competitiva. El modelo más conocido y generalmente aceptado es el de las 5 fuerzas de Michael Porter. Están el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, de nuevos competidores, efecto sobre productos sustitutos y la rivalidad de la industria. Cada una de estas fuerzas tiene unas variables bastante identificables. Por ejemplo, estas serían las variables más comunes de la fuerza poder de negociación de los proveedores. Cuando hacemos la investigación, encontramos que esas variables dentro de nuestra empresa se pueden reflejar de la siguiente forma. Esto lo clasificaremos como si fuese oportunidad o amenaza según el criterio de la gerencia de nuestra empresa. Lo mismo hacemos para las otras fuerzas, así. Nos hemos dado cuenta que hemos identificado algunas variables de cada una de las fuerzas. Hemos hecho una investigación para determinar qué resultados tendrían dentro de nuestra organización y las hemos clasificado como oportunidades o como amenazas. Debemos tener en cuenta que esto apenas es un ejemplo. Pueden haber muchas más variables y la investigación, por supuesto, sería un poco más extensa.
Ahora bien, ¿cómo realizamos el análisis interno, el modelo de las capacidades empresariales? Tenemos exactamente 5 capacidades: la directiva, con estas variables; la competitiva, con estas variables; la financiera; la capacidad de producción y de calidad; y la capacidad de recursos humanos. Ahora, identificadas estas variables por cada una de las capacidades empresariales, entonces aplicamos el proceso de auditoría interna en cada uno de los cargos de nuestra organización y asimismo revisamos los procesos para detectar cuál es la realidad de la organización. De la siguiente forma. Fíjense que hemos encontrado que las variables de la capacidad directiva en la organización se está realizando de esta forma, y según nuestro comité de gerencia la hemos clasificado en algunas fortalezas y en algunas debilidades. La tabla completa quedaría así. Hasta este momento entonces tenemos el análisis interno y el análisis externo realizado. ¿Cómo presentamos la información del diagnóstico estratégico? El informe se debe realizar en unas matrices estratégicas de la siguiente manera. Son exactamente 2 matrices, una de factores externos y otra de factores internos. La matriz de factores externos estará organizada en primera instancia por las oportunidades, seguidas de las amenazas. Sucede algo parecido con la matriz de factores internos. Primero se identifican las fortalezas y luego las debilidades. Esto lo que nos permite es calificar el impacto que cada una de esas oportunidades o amenazas tendrán en la realidad de la organización. Veamos este ejemplo. Así como hemos calculado este ejemplo, podemos calcular el resto de las matrices. De esta forma presentamos entonces el informe del diagnóstico estratégico realizado a una organización. Espero que les haya gustado. Fue un tema bastante interesante. Hasta una próxima oportunidad.